La década del 70, Abel Poza, la verdad que fue un arquero icónico, no solamente de nobleza, sino del fútbol de Recreo. Abel, buen día. Eduardo Azoje te saluda, estamos aquí en Power Max de Recreo. ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por recordar de tal manera, ¿no es cierto?, lo mío por el paso de allí del fútbol de Recreo, pero bueno, gracias a todos. Buen día. Bueno, ¿cuántos años tenés? Este año cumplo 70, como no, la misma cantidad de años. 70 años. Vivís en Rosario, ¿no? Vivo en Rosario desde hace 40 años y bueno, ya mi vida se desarrolló acá, mis hijos nacieron acá, así que bueno, ya estamos en el sur. Tu debut en el fútbol fue cinematográfico, ¿no? Tenías 12 años. Contanos cómo fue ese día que te marcó a fuego. Bueno, sí, en ese momento estaba en séptimo grado de la escuela primaria, Mariano Vera de Recreo, por supuesto. Y bueno, mi debut fue un poco accidental porque en donde antes se hacían los entrenamientos, que era en el campito, y allí había un grupo de muchachos que ya eran, por supuesto, más grandes que yo. Uno de ellos era tu papá y el otro era tu tío, ¿no es cierto? O sea, y bueno, claro, el Cacho, y ellos me conocían porque jugábamos juntos ahí en el campito, yo como un pibe. Y bueno, accidentalmente un día que se jugaba un torneo de fútbol allí en la cancha de Huracán, y bueno, por un problema con el arquero titular, que era Samuel Escobar, tuvieron que buscar a alguien que lo sustituyera de emergencia, y ahí estaba yo como un espectador en la cancha, y me dicen, che, dale, cambiaste que tenés que jugar. Y bueno, qué cosa increíble, con 12 años, ¿no? Hoy sería impensado meter a un chico de 12 años a jugar un partido de primera división con jugadores ya consagrados, pero bueno, fue el destino que estaba marcado justamente para que ese día debutes en primera. Sí, bueno, pues te digo, tuvimos la suerte de que ese día llegamos hasta la final, y claro. Y bueno, después perdimos la final por penales, pero bueno, desde allí siguió mi historia en el fútbol. Tu historia, después exactamente. De ahí seguí jugando, ¿no es cierto? O sea, y bueno, todos esos muchachos que me ofrecieron participar ese día, después fueron un poco mis hermanos mayores, mis padres, porque me cuidaban como... Fueron los que, de alguna manera, los que te fueron guiando en esta profesión. Atajaste en Unión, Abel, estuviste allí cerca del plantel de primera, incluso estuviste compartiendo la primera división. Estamos hablando del año 73, 74. ¿Qué te pasó? ¿Qué faltó para llegar a ser el arquero de Unión en aquel momento? Bueno, el fútbol era distinto en aquel momento, ¿no es cierto? No era el negocio que existe hoy, y un poco, por el caso mío, yo jugaba por deporte, simplemente por el gusto del deporte que tenía, y bueno, yo estudiaba, tenía otras cosas paralelas, ¿no es cierto? Sí. En base a que no había tampoco grandes expectativas en ese momento, por lo menos desde allá donde estábamos nosotros. Después cuando yo me incorporé ya en el plantel mayor de Unión allí, junto conmigo llegó un muchacho que era Leopoldo Jacinto Luque, ¿no es cierto? O sea, y bueno, mirá vos, el Pulpo. Partido lo jugamos juntos. Qué claro, bárbaro. Y eso fue... allí un poco es donde empieza toda esta nueva era del fútbol, donde empezaron a manejar grandes cifras, grandes transferencias, y entonces, bueno, hubiese sido distinto, quizás yo también lo podría haber entusiasmado, pero bueno. Claro. Era otro, definitivamente era otro mundo, era otro fútbol. Vos sabés que te voy a contar algo, Abel. Yo era un niño, habré tenido 10 años, y me apostaba detrás del arco para verte de cerquita, ¿no? Porque eras un arquero que realmente me atrapaba mucho, ¿no? Ese look muy particular que tenías en los 70, la bermuda, la gorrita, los bigotes. En ese momento marcabas tendencia acá en el pueblo.
Bueno, nunca lo sentí así, pero bueno, sí, era mi forma de jugar y también un poco de la vida, ¿no es cierto? O sea, nosotros quizás copiábamos un poco modelos de gente que estaba en otros niveles de popularidad y demás. Yo en ese momento estaba una persona que lamentablemente ahora murió, que fue el Loco Gatti, y bueno, yo lo miraba, lo veía a él y me entusiasmaba cómo jugaba, cómo desarrollaba, y yo un poco trataba de imitarlo también, ¿no es cierto? Era así. Bueno, cada uno pone su impronta y bueno, salió lo mío. Atajaste en un Nobleza lleno de figuras, ¿no? Estamos hablando del año 74, 75, 76. ¿Recordás a tus compañeros de aquel momento? Sí, sí. Qué sé yo, creo que me acuerdo de la mayoría, ¿no es cierto? O sea que bueno, hubo chicos que fueron emblemáticos ahí, como el Lolo Bocio, ¿no es cierto? Que después lamentablemente falleció de una forma dramática, pero bueno, junto con él, siempre me acuerdo, estaba Perecín, estaba Santina, Santina, Juancito Leiva, que era nuestro número 7, endiablado. Sí. Bueno, José, ¿cómo se llama? Carancho, que fue uno de nuestros líderes espirituales, ¿no es cierto? Allí siempre, porque bueno, era el más entusiasta de todos, que siempre llevaba adelante. Jugaba, bueno, el Chulo. Después, bueno, estaba Hugo Col, que después también creo que falleció, ¿no es cierto? O sea que ya jugaba conmigo en Unión también. Claro. Después, muchos jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia. Ahí adelante lo tenías al Cachi, a Villola. La verdad que Nobleza en aquel momento era un equipo muy importante, ¿no? Sí, se había hecho, ya te digo, un grupito muy interesante. Todo era gente que era, digamos, de mucho espíritu de combate, y realmente se ponía mucha garra, mucho empuje, y era difícil ganarnos, ¿viste? O sea, tuvimos nuestras buenas épocas también, y bueno, más allá de a veces de la técnica, la garra era lo que un poco se imponía, ¿no es cierto? O sea, y éramos así. Y Recreo tenía grandes arqueros, Abel, ¿no? En aquel momento los arqueros eran domésticos, digamos, se hacían en los potreros del pueblo. Hoy, por ejemplo, Nobleza y La Perla tienen arqueros que son de Santa Fe, que vienen desde Santa Fe a atajar aquí. En aquel momento, cada institución tenía un arquero y era realmente de primer nivel. ¿Recordás algunos colegas de aquel tiempo? Sí, había dos hermanos que eran arqueros los dos, que eran los muchachos del Valle, el Tiro del Valle, ¿no es cierto?, el hermano. Bueno, el mismo Samuel Escobar, que era un poquito ya más grande, pero Samuel fue una figura, ¿no es cierto?, también allí. ¿Qué sé yo? Había, sí. En Huracán estaban el Gringo Solati y el Beto Fruto, por ejemplo. Sorati era muy buen arquero, del Beto también se hizo después, era más joven, ¿no es cierto? Después estaba el chico de Recio. El Negro Recio, también, claro. El Negro Recio fue también un chico que creció mucho y se hizo un buen arquero. La Pioja de Filipo en La Perla. La Pioja, sí, éramos contemporáneos con La Pioja. Y bueno, era un amigo, la Pioja siempre fue un amigo. Y sí, era también un muy buen arquero ese chico. O sea, y bueno, por eso digo, sí, fuimos muchos. Y bueno, que yo tuve la suerte de participar y bueno, también ocupar mi lugar, ¿no? Me gustaría que me hables de Feola, un dirigente enorme, icónico, en una época de vacas flacas, ¿no? Donde no había recursos para administrar. Ellos, los dirigentes, ponían el lomo y sacaban plata de su bolsillo para que el club pueda sostenerse, ¿no? Me gustaría que me hables algunas palabras de Feola. Sí, Feola, realmente creo que Nobleza existió por Feola, porque sinceramente fue el hombre que le dedicó su vida, ¿no es cierto? O sea, claro, su vida, su patrimonio, ponía todo lo que tenía, íbamos con el auto de Feola, Feola juntaba a los jugadores y así se hacía. Y tuvo
siempre me acuerdo un recuerdo de Fiola que era que fue el gol de Nelson en el recreo, que jugábamos un torneo con y teníamos que ir a Nelson, y entonces Fiola dice, tengan cuidado que no nos hagan un gol de Nelson al recreo. Y por cuestiones de tránsito llegamos 5 minutos tarde, y cuando entramos a la cancha se habían ido los muchachos de Nelson, ya se habían retirado. Y el gordo Fiola dice, sí, viste que nos hicieron el gol de Nelson al recreo. Un visionario, ¿no? Fue famoso, esa frase quedó para todos los tiempos, ¿no? Sí, Abel, ¿cuándo te fuiste de recreo? Y yo me fui en el año 78, a fines del 78 me fui de recreo, yo tenía 23 años y me fui. Me fui por razones laborales, ¿no? Claro. Dejaste acá toda tu historia, sobre todo tu niñez y tu adolescencia y el fútbol también, ¿no? Dejaste aquí en la ciudad toda esa historia, ¿no? ¿Y vas a venir al almuerzo del domingo por el cumple 70 de la institución? Lamentablemente no voy a estar, me voy de viaje, no voy a estar en el país el domingo y bueno, me lo pierdo, pero bueno. ¿Te hubiese gustado, no? Espero que en algún momento me inviten por lo menos a alguna reunión de viejos muchachos o lo que sea, porque los recuerdos están, muchas añoranzas, ¿no es cierto?, muchas horas y cosas vividas que realmente sería lindo poder compartir de nuevo, recordar. Bueno, en los 50 años en el centro recreativo estuvimos, me fuiste a saludar, recuerdo, estuviste charlando conmigo cuando Nobleza cumplió 50, ahí sí estuviste. Sí, ahí estuve, sí. Y bueno, lamentablemente ahora, por cuestiones de una organización familiar, no puedo ir. Claro. La última, Abel, y bueno, te despedimos y quiero agradecerte estos minutos en un día feriado que podés estar descansando. Bueno, vos te levantaste temprano y accediste a esta nota exclusiva con El Mundo aquí por la radio de la ciudad y la región. La última, quiero que me definas a Nobleza en un par de palabras. ¿Qué significó? ¿Qué fue en tu vida Nobleza? Bueno, yo alguna vez justamente con Fiola decía, Fiola, Nobleza es pueblo, y era lo que era en ese momento, ¿no es cierto? O sea, era un poco el equipo del pueblo, y así fue, y fue una oportunidad para poder justamente formar un grupo de amigos y de gente que se compartía a través de la institución, porque no había otro nexo. Así que bueno, ese fue el recuerdo de Nobleza es pueblo y bueno, la amistad que tuve yo con la gente del pueblo, viste, que afortunadamente me sigo sintiendo por eso de recreo, viste, nunca lo perdí. Exactamente, siempre que uno se sienta a tomar un café o en una charla de amigos, el nombre de Abel Poza aparece inexorablemente. Te mando un abrazo grande, Abelarda, como te decían los muchachos acá, y espero reencontrarme con vos en algún momento y darnos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a todos y bueno, saludos a los que fueron mis compañeros, mis camaradas y bueno, ojalá que Nobleza pueda seguir existiendo por toda la vida. Gracias a ustedes, muchachos. Bueno, ahí estaba, Abel Poza, los hinchas de Nobleza han disfrutado esta nota, le han sacado jugo, un grande, un arquero impresionante, atajó en Unión, estuvo en el plantel profesional, bueno, no llegó por esas cosas, lo decía él, ¿no? Eran otros tiempos, se manejaban otros números, él prefirió continuar con los estudios y dejar de lado un poco el fútbol, pero quedó marcado a fuego en el corazón de los hinchas de Nobleza, Abel Poza, el gran protagonista de esta mañana.